porque es un mensaje que en lo personal es muy retador. Es muy retador por las maneras como vivimos. Nosotros vivimos en un contexto social o político, o cultural, diferente al que expresa la palabra. Entonces nuestra cultura debe ser transformada por el poder de la palabra. Otra vez, nuestra cultura debe ser transformada por el poder de la palabra. Entonces yo traigo aquí el título que estaba colocado acá y que ustedes vieron en las redes. Pues alguien podía pensar que íbamos a hablar mucho del llamado, y sí, pero en una dimensión diferente. Y yo sigo haciendo mi introducción. Sigo haciendo mi introducción. Entonces, ¿dónde están los de alabanza que estaban acá? ¿Dónde estaban? Muy bien, ustedes estaban aquí. Ellos estaban haciendo su trabajo, ¿cierto? ¿Sí estaban haciendo su trabajo o no? Estaban haciendo su trabajo. Los de Grace Kids están haciendo su trabajo. Los de cámaras y media están haciendo su trabajo. Los de servidores están haciendo su trabajo. Los de brigadistas están haciendo su trabajo. Los que trabajan con prejuveniles también están haciendo su trabajo. Cada uno está haciendo un trabajo especial en esta mañana. Y yo creo que nuestro trabajo es indispensable en la vida. Pero el Señor creo que nos va a hablar con esta escritura. Y el problema es que cuando yo la voy a leer, usted dice, ya me la sé. Y ahí usted y yo perdemos. Diga, no vamos a perder. Vaya al libro de Mateo, capítulo número 20. Voy a hablar de una parábola. Mateo, capítulo número 20. Quiero que todo el mundo esté muy pendiente de esta parábola. Mateo 20. Vamos a leer del verso 1 al verso número 16. Voy a leerla de corrido en la Reina Valera 2015. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, dueño de un campo, que salió al amanecer a contratar obreros para su viña. Habiendo convenido con los obreros en un salario por día, los envió a su viña. Salió también como a las 9 de la mañana y vio que otros estaban en la plaza desocupados y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez como al mediodía y a las 3 de la tarde e hizo lo mismo. También alrededor de las 5 de la tarde salió y halló que otros estaban allí y les dijo, ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Les dijo, vayan también ustedes a la viña. Al llegar la noche, dijo el señor de la viña a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal. Comienza desde los últimos hasta los primeros. Entonces vinieron los que habían ido cerca de las 5 de la tarde y recibieron cada uno un salario. Y cuando vinieron los primeros pensaron que recibirían más, pero ellos también recibieron el mismo salario cada uno. Al recibirlo, murmuraban contra el dueño del campo diciendo, estos últimos trabajaron una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado el peso y el calor del día. Pero él respondió y dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en un salario para el día? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero darle a este último como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Esta parábola es extraordinaria
y nos rompe nuestra lógica humana. Mi esposa la semana pasada, de una manera bien especial, enseñó sobre el poder del trabajo. Y eso que se enseñó es absolutamente fundamental. Pero hoy voy a hablar de la otra parte. Eso hay que mantenerlo, pero hoy voy a tomar esto y voy a mirarlo en otro aspecto. ¿Estamos? Eso es fundamental, pero hoy voy a hablar en otro aspecto para hablar de nuestro llamado. Ahora, nuestro tema es: no ignores tu llamado. Cuando uno lee una parábola como esta, literalmente, ¿usted qué piensa? Que ese hombre es como injusto, ¿no? Algunos dicen: no, es que yo ya me sé el resultado de la parábola. Pero honestamente, si usted está en un sistema como el nuestro, como aquí bien complejo, y usted dice, usted empieza a tener como rabia con esos. Y me han podido contratar a las 5, voy a trabajar 1 hora y me pagaban lo mismo que el que trabajó desde temprano, ¿o no? ¿Sí o no? Seamos honestos. Uno diría: no, pues es el colmo, yo he trabajado todo el día, ¿sí? Y como fue la canción de la semana pasada, a mí me llaman porque el trabajo. Bien, entonces la gente tiene una mentalidad. Ahora, de acuerdo a la mentalidad que tengamos, así nosotros vamos a alimentar cosas en la vida. Pero esta parábola es diferente, es una variante de todo lo que se trabajó la semana pasada, porque aquí no está hablando del poder del trabajo, sino qué pasa en el corazón nuestro cuando recibimos el poder del evangelio. Es diferente, es una lógica diferente. Pero mire lo interesante: el trabajar en su viña es el resultado de su llamado, de su favor sin límites. Todos son llamados a trabajar en su viña, pero trabajar en su viña será el resultado de haber recibido su favor sin límites. Otra vez, el trabajar en su viña, el trabajar en el evangelio, el servir, solamente es el resultado de su favor sin límites, de lo que Él ha producido en mí. No ignores tu llamado, es nuestra pregunta. Pero no, ¿dónde nace este llamado? ¿Dónde está el llamado? Nace de Él, de su maravilloso regalo que se nos ha dado. Pablo dice en 1 Corintios 9:16: ay de mí si no anunciar el evangelio. Él nos llamó para relacionarnos con Él, no solamente para ir al cielo, no solamente para tener un tiquete de decir no me voy para el infierno. No, es para relacionarnos con Él. Cuando Jesús llama a cada uno de sus discípulos, cuando todavía no había comenzado la iglesia, Jesús los llamó para que estuvieran con Él. Marcos capítulo 3. No solamente los llamó para hacer un trabajo, sino para que estuvieran con Él. Porque la clave de la vida no es lo que hacemos, sino que lo que hacemos es resultado de lo que somos. Pero lo que somos es resultado de lo que fue sembrado. Otra vez, lo que hacemos es importante, sí, pero es el resultado de lo que somos. Y lo que somos es el resultado de la semilla que fue sembrada. Si hay una semilla incorruptible de la palabra, entonces eso somos nosotros y eso haremos con esa semilla. Pero yo no estoy pensando solamente en la producción, estoy pensando en la semilla que hace posible la producción. Ahora, porque uno puede motivar a la gente a que trabaje y que sirvan una iglesia o que sirvan, y puede jalar y puede decirle a la gente cosas para que se sientan mal y después la gente diga yo quiero servir, como resultado de ¿qué? De una imposición o de una presión. Pero eso no es el resultado.
eso significa que la gente lo hace como resultado de una presión. Pero no va a entender que una semilla es sembrada. Porque si la persona tiene la semilla sembrada, entonces la persona dice: yo soy el resultado de una semilla sembrada. Entonces yo tengo un llamado. Porque el Señor, todo aquel que lo llama para Él. No lo llama para venir un domingo simplemente y sentarse en una banca a recibir una palabra. Porque usted y yo no vamos a crecer solamente recibiendo algo, sino ejecutando aquello que Él mismo produce en nosotros. Gracias por su entusiasmo. Entonces la parábola es tremenda. Hay varios trabajadores aquí. Hay trabajadores que son contratados. En la antigüedad en Israel, las condiciones de los trabajos no eran igual que hoy en día. No era igual, bueno, en algunas partes sí es terrible todavía. Pero hoy tenemos pues ciertas normatividad laboral, etcétera. Entonces hay una pensión y que la gente le pagan, y entonces hay todo un resultado del derecho laboral, me hago entender. Pero en aquel entonces estaban bajo la ocupación romana. Jesús miraba las situaciones. Jesús era uno que sabía mirar lo que estaba pasando, y a partir de las situaciones reales Él colocaba parábolas para hablar de algo más profundo. Jesús era uno que sabía leer el tiempo y los tiempos. Jesús como hombre. Y mire lo que hace. Él sabía de las normas que había en la sociedad antigua. ¿Qué había? Los jornaleros trabajaban por el salario de un día. Se reunían en las plazas esperando que alguien los contratara para recibir lo básico para poder comer y llevar alguna provisión para su casa. Jesús conocía la situación, la había visto. Pero narra esta parábola no para poner un problema sociopolítico cultural, sino para expresar el corazón del Padre y el corazón del Evangelio y el corazón del mismo. O sea, porque si Él hubiera cambiado simplemente las condiciones sociales, eso después otra vez el corazón del ser humano no es transformado simplemente por situaciones económicas o situaciones sociales. Por eso tenga usted mucho cuidado en esta temporada y en estas temporadas, cuando usted se afilia o a un partido o a otro partido y usted empieza a pelear con eso, porque usted está rompiendo la verdad. Gracias por su entusiasmo. Está rompiendo la verdad. Eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque la gente empieza apasionadamente a defender una idea y la otra, y aún en el cuerpo de Cristo, y eso lo que rompe es ¿qué? El Evangelio. Gracias por su entusiasmo. Quiero hacerlo pensar sobre esto. ¿Sí? Porque si no, la gente empieza apasionadamente a defender algo. Pero nadie es tu salvador. Ni uno, ni el otro, ni la otra. Nadie. Gracias. La gente dice: ¿y para dónde va el pastor? Pero Jesús ve una situación real y le da un significado totalmente diferente. Jesús sabe leer. ¿Qué hay aquí? Trabajadores contratados a diversas horas del día, y con todos convino darles algo. Pero está el dueño de la viña. Está el dueño de la viña. Él es el dueño. En la Biblia se dice que la viña es un significado de Israel. Capítulo 5 de Isaías, por ejemplo. Ese significado de Israel. Permanentemente se habla de la viña. Pero Jesús va a decir que yo soy la vid y ustedes los pámpanos. O sea que Él mismo, ya no es Israel la viña, ahora Él mismo es la vid. Ya lo quita de un pueblo y lo coloca en Él.
Ahora, por eso nosotros no estamos a favor de una nación llamada Israel, ni de un gobierno. Estamos a favor del Señor. Otra vez, estamos a favor del Señor. No estamos simplemente por Israel y que nos... No, tenga cuidado también de eso. ¿Por qué? Porque la iglesia se distorsiona su llamado también, porque ellos, los israelitas que no han nacido de nuevo, necesitan nacer de nuevo. Punto. Entonces Jesús ya dice, el problema no es Israel. Claro que era un problema. Pero ahora dice, yo soy la viña que ustedes han despreciado. Lo que estaba en el capítulo 5 del libro de Isaías, la viña que despreciaron era el mismo Dios que había dado una tierra. Pero ahora quieren despreciar a Jesucristo el Señor. Yo soy la vid, ustedes las ramas y mi Padre es el labrador. Cambia la visión. Pero la viña le pertenece al Señor. Israel no quiso someterse a la dirección del dueño de la viña. Pero el carácter del dueño de la viña es justo y es generoso. Va más allá de los límites. Pero además es soberano. Él es dueño. Y no toma decisiones basadas en la mayoría. O sea, Jesús no toma decisiones basadas en la democracia de la mayoría, sino en su soberanía extraordinaria. Que Él dice, yo sé lo que es justo, yo sé lo que es correcto. Él es el dueño. Pero luego están los jornaleros, los que trabajaban a las 9, les dijo un salario, un día. Los de las 12, un día. Los de las 3, un salario de un día. Y los de las 5, también. Pero luego le dice al mayordomo, págales a todos el mismo, comenzando con los que trabajaron a las 5 de la tarde. Los jornaleros son los creyentes que responden al llamado del Señor en diferentes momentos de la vida. Son creyentes que responden al Señor en diferentes momentos en la vida. Yo respondí al Señor cuando tenía 16 años. Usted puede responder, no, yo hace poquito, no importa. Pero todos en el momento que responden, ya somos hijos y estamos perfectos en Cristo. Punto. ¿Qué hace el mayordomo? No hace otra cosa sino recibir la dirección del dueño y entregar la paga a los jornaleros. Él no va a decir, mira, yo siento en mi corazón que no está siendo justo con la gente. Él no era el intermediario, me hago entender. Él simplemente hacía caso. ¿Estamos? ¿Será que habrá recompensa y mérito en lo que yo hago? Es una pregunta. En estos días vi un video en Instagram, no voy a decir de quién, y mi esposa lo escuchó y después se lo puse. No lo busquen, pero fue terrible. Mi esposa y yo, fue espantoso. Entonces una señora predicadora que la sigue, o señor predicador, bueno, yo no sé quién es, pero ustedes son terribles. Estaba explicando en un tablero y dijo, y los millones de personas lo siguen. Mira, el 60%. ¿Cómo se pasa un examen? ¿Cómo pasa usted en la materia? Con el de 1 a 100, ¿cuánto? ¿Con qué? Con 60. Dijo, así es la gracia. La gracia es que usted pasó la materia con el 60, pero el 40 le toca a usted.
Yo dije, padre, no voy a escuchar esta sinvergüenza. Me costó tanto, pero me reí mucho de decir, oiga, hay gente muy tonta escuchando cosas. Y hay peor gente, son cantidades y cantidades en eso. Pero la iglesia cree eso. El cuerpo de Cristo cree que la gracia es lo que Él te da que tú no puedes hacer. Pero el 40% restante es lo que tú haces con la ayuda de Dios. Falso de toda falsedad. La gente piensa que el Señor le dio la salvación por gracia, pero que de ahí en adelante a usted le toca esforzarse bastante para que llegara al 40% restante y finalmente llegar a la plenitud de Cristo. La gente piensa que puede comprar algo del favor de Dios. Eso es terrible. ¿A quiénes llama el Señor a su viña? ¿A todos? Ahora, ¿todos responden? No. Porque la salvación es ilimitada. No es una expiación limitada para algunos, donde Dios escoge a unos para salvación y a otros para que se vayan al infierno. Eso es falso de toda falsedad. Pero tampoco es que usted tiene algo de bueno y entonces Dios le mira sus méritos y le va a ayudar a usted. Tampoco, eso es falso. Las dos son unas herejías terribles. Que usted tiene algún mérito en la salvación. La iglesia cristiana se ha vuelto eso se llama pelagio. Eso era una doctrina terrible. Que usted hacía algo, que tenía algún mérito en la salvación. Pelagios, semipelagios. Que usted tenía algún mérito en la salvación y con la ayuda de Dios. No. La persona está perfectamente muerta en sus delitos y pecados. Totalmente muerta. Y Dios regenera a las personas. Porque el único que nos puede regenerar es Él mismo. Por eso la salvación es una obra exclusivamente de Dios. Pero el momento que la gente recibe a Cristo es exclusivamente de Dios. Y en el momento que sigue el poder del evangelio es exclusivamente de Dios. Y hasta el final es exclusivamente de Dios. ¿Cuál es su parte? Dejarse transformar por la palabra del evangelio y caminar en el Espíritu. Es decir, que el Espíritu dirija y no la carne. Que el Espíritu Santo dirija y no la carne. Que mi espíritu nacido de nuevo sea dirigido por el Espíritu Santo y yo no sea dirigido por la carne. ¿Cuál es mi parte? Que yo ya morí, que usted está muerto, que usted está muerto, que usted y yo nos consideremos crucificados con Cristo, muertos con Cristo, sepultados con Cristo, resucitados con Cristo y sentados con Cristo en lugares celestiales. ¿Cuál es su parte? Y mi parte, que nosotros no digamos, mire, sabe que yo soy mejor que usted. Porque estaríamos en una doctrina de error. Cuando alguien es llamado es porque la gracia lo hizo Cristo. Y cuando oímos su voz del dueño de la viña y decimos amén, cuando explicamos aquí amén, recibimos el evangelio, que nunca será una recompensa por mis acciones o méritos buenos. No es un resultado del equilibrio entre las buenas obras que he hecho y las malas obras. Entonces, si las buenas obras son el 60 y las malas obras son el 40, dice, pasé raspando. No. O 59, 51, 49. Ganó. Ahí ganó la encuesta de popularidad. No. Y el Señor dice, bueno, ya pasaste. Te voy a dar entrada. Por lo menos te esforzaste. Yo voy a mirar tu recompensa. Yo voy a mirar qué voy a hacer contigo. No. No podré comprar su salvación. Pero tampoco la vida en Cristo se puede comprar. Porque toda la iglesia en Cristo cree que la salvación es por gracia mediante la fe. Pero de ahí en adelante dice, de ahí en adelante aténgase a las consecuencias, hermano. Porque es por gracia mediante la fe, pero ahí le falta a usted el 40, hermano.
Por eso el legalismo es tan difícil de quitar en la vida. El legalismo es mucho más que faldas largas. Es mucho más que se puede o no colocarse maquillaje. El legalismo es una estructura mental que hace que el mérito y las buenas obras sean las que determinen dónde yo voy a ir en la vida. Y entonces yo me siento mejor que otro. Y entonces la persona, yo tengo más privilegio, yo tengo más entrada al cielo, yo tengo más entrada a Dios que usted. Y por eso la gente dice, si no fuera por tal persona, no, Él no es tu salvador. Nadie es tu salvador. Gracias por eso, nadie es tu salvador. Ningún pastor es tu salvador. Ningún apóstol es tu salvador. Ningún profeta es tu salvador. Ningún maestro es tu salvador. Ninguno de YouTube es tu salvador. Solo Cristo salva. Y te mantiene en la victoria hasta el final. Pastor, dígame qué tengo que hacer. Yo no sé. Yo no le dirijo la vida. Si usted me pide un consejo, como dije en clase ahora, los consejos son gratis. Pero lo que usted haga con los consejos es resultado de lo que usted decida. Gracias por su entusiasmo. No hay recompensas y méritos que me permitan ser más que otros. Todos en diferentes momentos. Doctrinas extrañas aparecen. Como si una persona nace y dice, no, pues él no, el bebé nació, él tenía, no era tan malo. Pues claro, no era tan malo porque no había hecho ninguna acción mala. Pero él realmente no tiene ninguna naturaleza de pecado. Claro que sí. Lo que pasa es que no se le ha manifestado. Y si se llegara a morir ese bebé, entonces se va para no, tranquilo, el Señor lo recoge. ¿Por qué? Porque él no ha tenido ninguna manifestación, pero tenía una naturaleza de pecado. Eso es otra cosa. ¡Wow! Vamos a Efesios 2, 5 al 10. Sigo en mi parábola, pero no pierda de vista esto. Fueron llamados a las 9, a las 12, a las 3 y a las 5. Pero mire lo que dice. Porque nosotros tenemos ciertas formas que yo soy mejor que tú en la vida. Y todos tenemos que trabajar. Y la semana pasada se habló muy claro aquí sobre el trabajo. Porque esa es una dimensión fundamental. Dije, no, ahora yo no trabajo porque como está, que la salvación es por gracia mediante la fe, ahora yo soy un vago. No. Porque el trabajo no lo hizo Dios como castigo. Porque además ahora estoy en Cristo y soy más trabajador que otros. Entonces Efesios 2, 5 al 10 dice así: aún estando muertos en delitos, dice en esta traducción, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Y juntamente con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Para qué? Para mostrar en las edades venideras en las cuales estamos las superabundantes riquezas de su gracia, gloria a Dios, por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. ¿Quién es el director de todo eso? Él. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Lo dejo hasta allí, porque ahora voy a explicar la otra parte. Entonces, ¿qué sucede con las recompensas en el tribunal de Cristo? Porque esa es una pregunta. La Biblia dice que vamos a recibir, hay 5 tipos de coronas que vamos a recibir, que el pastor Julián enseña muy bien en su clase de punto final 1 y punto final 2. Yo en serio, es de las clases, y no lo digo por el pastor, pero sí por el pastor también, es de las clases más equilibradas que yo he visto. En serio, yo he escuchado mucho acerca de los últimos tiempos, porque hay tanta cosa. Los últimos tiempos, todo el mundo sale más miedoso de ella. Yo venía el Señor, ¿será que me coge confesado? Lo único que le falta es hacer, ya me entendió. Pero que me voy, no sé qué, de pronto no me voy en el rapto, que me voy en la primera, en la segunda o en la mitad. Y mire todo lo que va a pasar, hermano. Mire a ver si se va a quedar. Mire.
Y viene el primer juicio. Entonces, le empiezan desde el capítulo 6 y le dan todo el miedo desde el capítulo 6 de Apocalipsis. Pero lo explicamos bien. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de la derrota, fuimos de la victoria y somos de la victoria. Entonces, en el tribunal de Cristo, donde hay 5 tipos de coronas, vamos a recibir coronas, claro, y va a haber recompensas, sí, pero hay que explicar bien lo que significa recompensa. Porque allí hay un conflicto muy serio sobre la palabra recompensa. Para la gente, recompensa es sinónimo de exactamente lo que no dice la parábola y exactamente lo que no dice todo el evangelio. Para recompensa no es resultado de mis méritos, sino es el resultado del testimonio de Cristo el Señor, que reproduce en mí y a través de mí. Eso cambia la dimensión. Es lo que Él produce en mí y a través de mí. Entonces al final le entregaremos al Señor las coronas delante de Él. Porque si no, también aquí dice, hermano, ¿usted cuántas personas ha ganado para el Señor? Oh, pocos, hermanos. Si ve, hermano, tú no vas a recibir recompensas. Mira a ver cuántas recompensas. Señor, ya le compartí a alguien. Yo me acuerdo que una vez estuvimos acá y está bien. ¿A cuántos vas a compartirle el Señor? Entonces la persona dice, ¿cuánto? Entonces la gente empezó a decir de manera chistosa. Yo sé, y dice, uy, ya tengo una corona porque le compartí a ese y ese recibió a Cristo. Pero estaba pensando en su mérito. Entonces la gente empieza a pensar en su mérito y está impidiendo que la gracia que es Cristo actúe en y a través mío. Vamos al final, como las coronas son producidas por Él, son ejecutadas por Él, son diseñadas por Él, escúcheme, son diseñadas por Él, son pulidas por Él y son reproducidas su vida en mí. Al final yo tendré unas coronas, unas guirnaldas de victoria que se las entregaré a Él para decir, no es mi mérito, yo hice tu voluntad porque yo estoy en ti. Gloria a Dios. Primera de Corintios 15:9. Y sigo hablando de eso porque hay mucha predicación sobre coronas que nos dilata el asunto y nos dice que usted tiene que hacer cosas. Pero mire lo que dice Pablo. Pablo es tremendo. Primera de Corintios 15:9. Mire lo que dice Pablo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Cuál es el contexto de esta palabra? El evangelio predicado y el poder de la resurrección. Ese versículo está en todo el contexto del capítulo 15 del libro de Primera de Corintios 15 y todo el libro de Corintios, pero lo que está diciendo es el poder del evangelio predicado y vivido. Entonces dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Más bien he trabajado con afán más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. O sea que la gente dice, no, pues yo he trabajado con toda y mucho más, pero no yo, sino la gracia de Dios. Tremendo, cambia. O sea que se le acaba aquí el orgullo a cualquier predicador. Pues claro. Yo que he trabajado en esta iglesia, yo que he dado tanto, he dado mi tiempo. Hermano, tranquilo, eso fue lo que fue llamado a hacer. Yo que he orado por ustedes en las madrugadas. Tranquilo, cálmate, eso fue lo que fuiste llamado a hacer. Qué orgullo tan terrible de decir y ponerle a todo el mundo la carga. Es que yo he orado más que usted, es que yo sí he trabajado, es que no sé qué. Y tú así, pobrecito de pastor, sí, todo lo que hagas, todo lo que tú trabajes, todo. No. Eso ha sido llamado a eso, punto. Eso no es un orgullo. Desde ese punto, nada.
Gloria a Dios. Por eso es que yo no voy a trabajar. No entendió nada. La segunda palabra es Efesios 2:10. Dejamos el texto de Efesios 2:5-9. Ahora vamos a Efesios 2:10. Porque dije solamente hasta el verso 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se lo ríe. Pero el verso 10 dice: porque somos ¿qué? ¿Somos qué? Somos hechura de Dios. Aleluya. ¿Somos qué? Hechura de Dios. Aleluya. Somos hechura de Dios. Y luego dice: creados en Cristo Jesús. La palabra hechura significa somos un poema de Dios. O sea que Él armó un poema en el cielo en forma de palabras reales y lo colocó en la tierra, y eres tú. Aleluya, gracias. Eso me conmueve en lo máximo. Yo soy un poema del cielo en esta tierra, y usted también. Y Dios no escribe mal, Dios escribe perfecto. Dios escribe perfecto. Dios escribe los mejores poemas, las mejores direcciones. Somos hechura suya. Pero luego dice el verso creados. La palabra creados es catizo. Significa somos propiedad de fabricante que le da la forma original. Gloria a Dios. Somos la propiedad del fabricante que le da la forma original. La forma original se llama Jesucristo el Hijo. Yo soy un poema de palabras hermosas del Padre, pero soy producto del fabricante que me diseñó con mucha armonía, con mucha delicadeza. Yo fui devuelto al original en Cristo. Póngame cuidado en esto. ¿Creados en qué? Para buenas obras. La palabra es ágatos. Para buenas obras. Significa para vidas de eterno valor. Ágatos. Para vidas de eterno valor. ¿Cuáles son las buenas obras? Las buenas obras no es lo que hacemos para merecer. Las buenas obras son las personas a las cuales amamos. Porque el evangelio son personas. Primera de Corintios 9:1. El evangelio son personas. Las buenas obras es la adoración sublime al Padre y amar a la gente, porque es el amor de Él el que ha sido derramado. Las buenas obras son las obras valiosas que Él mismo de manera generosa nos dio el valor de cuidar, de amar, de proteger. El papá a su hijo, la mamá a su hijo, la esposa a su esposo, el esposo a su esposa, el pastor a su iglesia, la iglesia con el pastor, la iglesia entre sí mismo. Cada uno somos buenas obras. Él las preparó. Él preparó. ¿De quién es el mérito? De Él. ¿Para qué anduviésemos en ellas? O sea, yo ya te diseñé, yo te hice tú eres un poema. Tú eres la fábrica mía. Te llevo al original. Yo te hago a ti bueno, agradable y perfecto. Yo te hago de suficiente y de estimado valor, de generoso valor. Camina en eso. Pero es más, quiero decirte, si vas a caminar en eso, es porque yo mismo lo voy a hacer en ti y a través de ti. ¿Dónde está el orgullo? ¿Dónde estará el orgullo? Se desaloja. La tercera escritura, porque sigo hablando de eso, es Hebreos 13:20-21.
Sigo hablando de los de las 9, 12, 3 y 5. Bien, para solucionar el asunto finalmente. Porque usted dirá, pero ¿por qué escoge algunas escrituras y otras no? Porque estoy escogiendo el texto de 1 Corintios 15, que es el poder del evangelio total. Efesios capítulo 2, que es el poder del evangelio total. Y Hebreos 13, 20 al 21, que es el final de la carta a los hebreos, para testimonio de la vida práctica de aquellos que no viven bajo la ley. O sea, no estoy tomando versículos sacados de contexto, sino tomando versos que expresan el poder del evangelio. El texto de 1 Corintios 15, que expresa todo el evangelio. Efesios 2, que expresa el plan de la salvación. Y Hebreos 13, 20 al 21, que expresa es: no te vuelvas a la ley. Y mire lo que dice este texto. Hebreos 13, 20 al 21. Ese sí nos acaba de dar el golpe final para acabar con el orgullo. Y el Dios de paz, Shalom, pero aquí es Eirene, Shalom, en el Antiguo Testamento, Eirene, paz, el que trabaja juntamente con nosotros. Shalom, una vida totalmente extraordinaria, de provisión, de sanidad, de salud, una vida entrelazada en amor. Y el Dios de paz, que por la sangre del pacto eterno levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús. ¿Por la sangre de qué? ¿Por la sangre de qué? Del pacto eterno. Otra vez. Y el Dios de paz, que por la sangre de qué? De pacto eterno. Estamos en un pacto eterno. En un pacto. Levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús. Aleluya. Ya sin pecado. Porque Él fue pecado en la cruz, pero fue levantado sin pecado. Fue quitado Él era pecado en la cruz, pero fue levantado sin pecado. Y ese mismo está sentado a la diestra del Padre sin pecado. Y ese mismo volverá por nosotros sin relación con el pecado. Gloria a Dios. A Él sí adoramos. Aleluya. Y el Dios de paz, que por la sangre del pacto eterno levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas. ¿Quién es el pastor? Él es el pastor. Juan 10:10 dice, sin perder de vista eso: el ladrón no viene sino para ¿qué? Robar, matar y destruir. Entonces la gente piensa que el ladrón ahí en la parábola es el diablo. No. El ladrón en esa parábola, en ese texto, es que la mala doctrina de la cual se vale el diablo para romper el cuerpo de Cristo. Pero no es el diablo en sí mismo, es la mala doctrina. Es la doctrina que está simbolizando dos pactos. Wow. Y claro, Satanás está detrás de eso. ¿Qué? Pues roba la palabra, mata y luego destruye. Mata, do so, y luego destruye ¿qué? Las generaciones. Porque cuando la palabra es robada, la persona es muerta y no puede ver sus próximas generaciones. Pero la palabra, pero yo he venido para que tengan Zoe. ¿Y la tengan en qué? En abundancia. ¿Para qué? Para que no nos dejemos robar la palabra. Para que no nos dejemos robar la palabra otra vez. Para que no nos dejemos robar la palabra, que es Cristo. Que comamos la palabra. Que no te dejes robar el alimento que te enseña bien. Que no te dejes robar el alimento que te enseñe bien. Y que en medio de la comida no te quiten, no te enceguezcan y pongan otra comida que aparentemente te va a alimentar, pero que te va a podrir por dentro. Te alimentan de la palabra para que no te dejes, para que no te mate
ni las ilusiones, ni el porvenir, ni el futuro, ni la vida, para que tú vivas una vida Zoe. Una vida de que la gente deje de estar pensando en bobadas, que no sé qué, tal. Oiga, ¿por qué no cantó tal fulanito? Uy, es que se lo tienen como asentado. Deje de pensar bobadas en la vida. Aquí no sentamos a nadie. Pero la gente con bobadas. Una vez yo dejé de venir como 3 domingos porque estaba predicando. Entonces dije, pastor, pensábamos que lo habían quitado de pastor. No, me dijeron 3 personas, en serio, hoy les cuento, aquí entre nos. O sea, mire la mentalidad que a veces la gente tiene tan rara. No, no se deje robar, matar y luego destruir. Porque tus generaciones, mis generaciones y yo, ¿qué dice la canción? Serviremos al Señor. ¿No lo cantamos una vez? O sea, la generación que viene tiene que ser una generación mucho más transformadora. Ya se fue ya mire, la pianista dijo, ese pastor ya va a acabar o lo acabo. Mentira, ¿no? Tú fresca. Tranquila. Entonces, el gran pastor de las ovejas. ¿Quién es el gran pastor de las ovejas? Jesucristo. Los haga aptos. Diga conmigo, los haga aptos. Él nos hace aptos en todo lo bueno. Buenas obras. ¿Para hacer qué? Su voluntad. La gente, usted tiene que hacer la voluntad de Dios, hermano. Usted tiene que hacer la voluntad de Dios. Hermano, usted no está haciendo la voluntad. Hermano, lea bien la Biblia. El que hace la voluntad de Él es Cristo, porque la voluntad de Dios se llama Jesucristo. Él entregó su cuerpo. Su voluntad es su Hijo. Y usted está en la voluntad de Dios. Escúcheme bien, usted ya está en la voluntad de Dios. Está en el Hijo. Disfrute eso, usted ya está en la voluntad de Dios. Otra vez, usted ya está en la voluntad de Dios. Pero Él quiere producir aspectos específicos de su voluntad. ¿En qué? En áreas definitivas de su vida y de mi vida. Claro, pero usted ya está en la voluntad de Dios. Haciendo Él nos haga aptos en todo lo bueno para hacer su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. O sea, se acaba el orgullo. Él mismo hace en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. ¿Agrade a Dios, hermano? Hermano, a usted le falta agradar. Hermano, lea la Biblia. Él mismo produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Él mismo produce gente agradable, que estamos en Cristo. Pero Él mismo reproduce en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo termina todo? Con adoración. ¿Cómo termina todo? Como comenzó en el principio. Adoración. ¿Cómo termina toda la Biblia? La Biblia comienza con en el principio. ¿Y cómo termina la Biblia? Con la última palabra, amén. En el principio, amén. En el principio, amén. ¿Quién está en el principio? La palabra. En el principio, en el texto de Hebreo dice en el principio, Aleph Tab, Cristo. ¿Y cómo termina la Biblia? Amén. ¿Quién es el amén? Cristo. ¿Cómo es el comienzo? Cristo. ¿Y cómo es el medio? Cristo. ¿Y cómo es el final? Cristo. O sea, no se trata de ti, se trata de Cristo. No estamos tratando de encontrar en el texto de David que mató a Goliat, saca al David que hay en ti, aleluya. No, hermano, es Cristo quien estaba detrás de eso. Saca al David que hay en ti, saca al soñador que hay en ti, aleluya. No, es Cristo el Señor, el que pudo soñar como Daniel.
que pudo soñar como José. Y tú eres el sueño de su hijo aquí en la tierra como un poema. Aleluya, aleluya. Saca al campeón que está dormido dentro de ti. Y toda la gente es enemigo. Yo quiero sacar al campeón. No, hermano, el campeón ya vive en ti, hermano. Ya vive en ti. Aleluya. Entonces trabajamos. Claro, muchísimo. Entonces servimos demasiado, pero no para levantar orgullosos, llenos de ego, llenos de yo. La gracia no está para ser negociada, porque nunca ha estado a la venta. Otra vez, la gracia no está para ser negociada, porque nunca ha estado a la venta. Estamos bajo el favor desproporcionado y siempre generoso del Señor. Él es el dueño de la viña y es el dueño de la iglesia. Ahora no estamos en Israel. Ahora Él produce en nosotros un nuevo nombre. El nombre de hijos muy amados. Él es justo y repleto de gracia. No es por misericordia. Fuimos salvados por misericordia. Es el Dios de toda misericordia para la humanidad. Pero Dios no trata contigo con misericordia. Otra vez, Él es el Dios de toda misericordia. Y la misericordia del Señor viene sobre justos e injustos todos los días. Y su sol y su lluvia cae sobre justos e injustos. ¡Qué misericordia! Pero sabe que usted no es objeto de su misericordia, porque el Dios de toda misericordia se volvió la gracia. Y la Biblia nunca dice de misericordia en misericordia, sino dice de gracia en gracia. O sea, es el Dios de la gracia que se llama Jesucristo. Usted no se relaciona con la misericordia de Dios, porque usted estuvo las entrañas. Misericordia es miserere, las entrañas maternales del Padre sobre toda la humanidad, sus entrañas. Pero ahora dijo: mis entrañas se volvieron mi hijo, y mi hijo lo voy a colocar dentro de cada hijo que en mi hijo me recibe a mí como padre. Gloria a Dios. Aleluya. O sea que Dios se relaciona de gracia en gracia contigo. En la gracia se relaciona contigo. La misericordia es: gracias, Señor, tuviste misericordia. Sí. Y tiene misericordia a las personas. Por eso no hemos sido consumidos, dice la Biblia. Por eso el mundo no es consumido por su misericordia. Pero la gracia ya fue dada y se llama su Hijo. ¡Wow! Gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Porque la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. Él es la gracia y la verdad. La gracia está asociada a la humildad. Él da mayor gracia, dice la Biblia. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humildad es depender de Él. Humildad es depender de Él. Humildad es depender de Él. Tratar a los demás como Él mismo me trata. Pero permítame terminar esto. Ellos empezaron a comparar, ¿no se acuerdan? Los de las 5 dijeron: ¿cómo es? Los de las 9 de la mañana es que nos tocó trabajar durísimo. Esto fue tenaz. Y estos sinvergüenzas solamente trabajaban a las 5 de la tarde. ¿Y van a darle lo mismo? En la comparación siempre hay envidia. En la comparación siempre hay celos. En la comparación hay raíz de amargura. Hay mucho celo, hay mucha envidia y hay mucha raíz de amargura. Y la raíz de amargura impide entender la gracia. En la raíz de amargura yo tengo
pensamientos extraños y no veo las verdades. En las raíces de amargura yo no veo las realidades. En las raíces de amargura yo no veo bien. En las raíces de amargura yo contamino a otros. Cuando yo tengo una raíz de amargura, yo empiezo a contaminar, dice Hebreos 12:15. En la raíz de amargura hay envidias también, hay celos. Ese es más cercano, ese es más cercano, esa es más cercana. Yo quiero ser del grupo. Ay, yo soy, que esto es como una rosca. No. Jesús dijo en Mateo 20:15, ahí mismo en la parábola: ¿acaso no me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque soy bueno? En otra traducción dice: ¿acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Su justicia no se mide con la tuya ni con la mía. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, dice el salmista. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. El Señor no conoce la injusticia. El Señor conoce la justicia que se llama Jesucristo. Los que llegaron primero y los últimos recibirán la misma respuesta de amor. Entonces yo voy a esperarme hasta el final, dirá alguno, para recibir a Cristo. Tú no has entendido el mensaje. Si yo hubiera recibido al Señor en medio de un partido de fútbol, de microfútbol en esa cancha, cuando me compartieron del evangelio, yo me hubiera evitado 2 años de tonterías. Pero lo recibí después. Pero no era recibirlo simplemente, es que es la obra regeneradora del Espíritu Santo. Eso no lo puedo producir yo ni nadie. Usted le comparte a alguien, otro riega, pero el único que da el crecimiento es el Señor. Es una obra regeneradora. ¿Cuál es tu respuesta? Estoy terminando. Yo voy a darles algunas preguntas y algunas afirmaciones que nacen de la parábola. ¿Te comparas o celebras lo que el Señor hace por las personas? Es tremendo. ¿Me voy a comparar? ¿O yo disfruto lo que el Señor hace por medio de otros? Hay misioneros que hacen lo que yo jamás podré hacer, que están en las naciones del mundo y a veces están en naciones donde son perseguidos todos los días. En Nigeria están matando cristianos todos los días. 20 creyentes, 50 creyentes, los decapitan. Y eso no dicen todos los de esos de los derechos humanos. No los dicen. Todos los días los están matando. Centenares están muriendo. Yo no he llegado a eso y tampoco quisiera llegar. Pero te comparas. Todavía en este país, gracias a Dios, tenemos alguna libertad para predicar el evangelio. No como en ciertos países europeos que antes era el poder del evangelio y ahora si predican el evangelio los ultrajan y los maltratan y los llevan a la cárcel. Pero si los musulmanes lo hacen, ellos tienen el dinero y dicen: aquí seguimos con ellos. Qué cosa tan absurda. Te gozas por su gracia y te conmueve lo que Él hace a través de otros.
Yo me conmuevo lo que Dios hace a través de otros, que yo no lo puedo hacer, pero otros lo hacen. Pero otros también se pueden conmover por lo que yo hago y ellos no pueden hacer. Yo me he encontrado con personas que ni siquiera son aquí de la iglesia, que me han dicho: gracias, pastor, usted me enseñó en Sepco, me enseñó en Rema. Mi vida fue transformada por esta palabra. Yo siempre oro por usted. Y yo no sabía. Cuando aquí este techo se volvió una nada y perdimos una persona, yo estaba enseñando en Rema y sin yo saber nada, yo estaba enseñando clase. Me dijeron: pastor, se tiene que ir, se está incendiando su iglesia. Dije: no, la iglesia no, será la sede, porque la iglesia somos nosotros. Y yo me vine orando. Ellos oraron conmigo. El otro día la gente supo en clase que se había incendiado, y una persona dijo: pastor, uno de los servidores de ahí dijo: pastor, alguien le dejó este sobre que es para los gastos de lo de la iglesia. Y yo llegué a la casa y gracias, lo metí en el bolso. ¿En el maletín? Yo llegué a la casa y dije: linda, nos dieron una ofrenda. Cualquier ofrenda era una bendición. Yo empecé a contar eso. Nos dieron 10 millones de pesos. Y dije, yo le pregunté a la persona: ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Dijo: no, él no quiere. Pero usted lo ha bendecido tanto, pastor. Hasta el día de hoy no sé quién es. ¿No es cierto, linda? Lo contábamos y llorábamos. Como llorábamos si una persona nos daba 200 pesos, solo que fuera. Porque yo me gozo con lo que Dios hace a través de mí, o a través tuyo, linda, o a través de cualquier anciano, o a través de cualquiera de nosotros. A través de lo que tú haces cuando comenzaste esa palabra hoy sobre el amor, desde 1 Corintios 13 y otras escrituras que da. Yo me gozo con eso. Porque antes nosotros dirigíamos, yo con esta voz tan fea, yo dirigía la alabanza. Pero ahora yo apago esta cosa y cantan los que saben. Pero todavía dirijo la adoración. Pero no voy a cantar. Recuerda que no eres mejor que otros y que la gracia te dio el valor que no se puede comparar, y que no estás tratando de ganar ni competir con otros. Si no lo ha hecho tan bien, gracias sobre él. Si no lo ha hecho como yo creo, gracias sobre ella. Si no lo ha hecho tan perfecto como tú sientes, gracias y gracias. Porque tú no eres la medida de nadie. Líder, pastor, anciano, tú no eres la medida de nadie. Pastorcito, tú no eres la medida de nadie. El único estándar se llama Jesucristo. Has disfrutado de su generosidad, de la generosidad del dueño de la viña. Vive de su generosidad. Estábamos desocupados en la plaza. Estábamos desocupados para los propósitos eternos. Es más, estábamos muertos. Y Él nos llamó en la plaza de la vida. Y ahora estamos ocupados en sus propósitos eternos. Sirvamos al Señor sin comparación, sabiendo que es una responsabilidad y es un privilegio. Y lo hacemos con excelencia. Y a veces exigimos, claro, pero no para sacar el campeón en ti, no, sino porque el excelente también vive en ella o en ella. Él sembró a su hijo y lo dio todo. El Señor valora a cada hombre, a cada mujer. No somos números, somos joyas en su amor, que Él está preparando y que Él está maquillando y que Él está limpiando la corona. Agradezcámosle a alguien hoy
por su expresión de amor para con nosotros. Agradécele a alguien. Agradécele a tu Germán o a tu Nelly que te han ayudado tanto del grupo Casa. Agradécele a tu Claudia, a tu Freddy que te han ayudado tanto. A tu Carlos Mauricio, a María Fernanda, al pastor Julián que te han ayudado. A tu Mauricio que ha estado todos los domingos acá sirviendo. A tu Nancy, a los que tocan. A tu Mónica, a tu Leonardo. Agradécele a tu Ruth que te ayuda. A las mujeres que trabajan. A los que trabajan con hombres como Leonardo. Agradécele al que está allí y que ha estado pendiente como servidor, que te abre la puerta con una sonrisa, que de pronto te toma la atención en brigadistas. Agradécele a tu líder de jóvenes, a tu Carol, a tu Jonah, a tu Arlina, a tu Sergio. Agradécele a tu pastor Julián, a tu pastora Diana. Agradécele a tu Eudani, a tu Armando, a cualquiera de nosotros. Pastor, no me nombró, no puedo nombrar a todos. Agradécele a unos y a otros. ¿Cuántas horas de servicio? ¿Cuántas horas de personas sirviendo mañana, tarde y noche? ¿Cuántas horas de personas que desde la mañana un lunes, martes, miércoles, jueves y viernes sirven aquí en la sede tiempo completo? Se merecen la honra, pero no es el mérito de ellos sino Cristo. Pero trabajan y hacen presupuestos y tienen que estar unas y otras horas, no por ellos sino a causa de Cristo. Agradécele a la gente. Qué alegría tenerte aquí. Gracias por acompañarnos en nuestro canal. Si aún no lo has hecho, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de los mensajes que Dios tiene para ti. Nos encantaría que compartieras en los comentarios lo que Dios ha hablado a tu vida o cualquier petición de oración que tengas. Para nosotros, cada mensaje tuyo es muy importante. Si quieres conocer más de nosotros, simplemente escanea el código QR que ves en pantalla o visita iglesiapia.com. Gracias de nuevo. Nos vemos en una próxima ocasión.